Ya estamos de vuelta en Redes Geopolítica, ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes del conflicto en Ucrania, de los ataques realizados en las últimas horas, ataques con drones hasta 25 en 9 localidades ucranianas, pendientes también de lo que ocurre en Moldavia, ojo, porque también parece evidente, ¿no?, que cada vez más es un foco del conflicto entre Rusia y la OTAN. Pero empezamos mirando a Ucrania. Eduardo, quiero saber cómo valoras estos ataques, más allá de este intento de incursiones que estábamos comentando. Hemos visto ataques masivos con drones, igual que comentamos antes, ¿no? Curiosamente, a escasos días de las elecciones en Rusia. Pues efectivamente, antes lo señalábamos, ¿no? Es un poco una llamada de atención, una forma de meterse en la conversación mediática en estas fechas. De todas maneras, a mí que me interesa mucho el componente militar de todos los conflictos. Yo doy clases en el CSD, Centro Superior de la Defensa, ¿no? Y he comentado con algunos militares que conozco, ¿y los drones qué pasa? Pues que los drones van a cambiarlo todo. O sea, yo creo que pasará la historia como no solamente la guerra más mediática, como señalaba muy bien Ezequiel, sino también la guerra de los drones. Es decir, un vehículo, un tanque que vale una barbaridad, puede ser destrozado por algo de un precio infinitamente inferior y una sofisticación pues muy relativa. Un Abrams vale millones de dólares y parece ser que los rusos ya han identificado los puntos débiles para atacarlos con drones. O sea que esto es tremendo, ¿no? Por otro lado, también hemos visto que un dron es capaz de echar abajo un barco. O sea, es que estamos viendo realmente un tipo de guerra en donde realmente pues un piloto es un señor sentado ante una mesa y unas pantallas que está viendo la imagen del dron y decide obrar en consecuencia. No quiero hacer publicidad, pero ahora mismo hay una serie británica que trata precisamente de cómo se interfieren los drones incluso y se pueden dirigir desde otro continente. O sea, no es que pensemos que están todos metidos en un búnker en Ucrania, pueden estar haciéndolo perfectamente desde Reino Unido o Francia. Es decir, no tienen ni que pasar por las fuerzas armadas ucranianas para tomar las decisiones, ¿no? En ese sentido se está revolucionando todo. Es decir, yo creo que algunas veces lo comentamos un poco en broma, pero la tecnología va a ser la que determine el éxito o el fracaso. Esto de romper cosas ya casi es de ejército pobre, ¿no? Es decir, yo me imagino en la próxima guerra una llamada de teléfono al señor Biden y: hola, soy Putin, asómate a la ventana. Biden se asoma y ve que no hay luces. Dice: ¿a qué te estás mosqueando? ¿Es que te apagó la luz al país y tal? ¿Estás enfadado? ¿No? Pues dale al botón rojo ese que tienes. Tío, ¿a que no funciona? No, pues no. Pues ahora me vas a hacer caso a mí y te voy a decir lo que pasa: has perdido la guerra, ¿no? Yo creo que cada vez más, cuando se acabe este tipo de medios de ataque y defensa, el país que se quede sin sus recursos habrá perdido la guerra. Y básicamente será así, ¿no? Con lo cual esto obliga a un planteamiento militar y estratégico completamente nuevo, que dudo que los militares ucranianos y bastante rusos, perdón, siempre se vea lo mismo, ¿no? Pero bastante rusos lleguen a entender la trascendencia que tiene en la conformación de los ejércitos, ¿no? Hay una cosa que me llama a mí poderosamente la atención, por irme a otra latitud, que es Israel. Israel es un país que es líder en fabricación de drones. Es uno de los países con empresas más potentes de este tipo de armas. Les está utilizando masivamente en el conflicto de Gaza. Ya no necesita realmente ocupar de una manera con miles de soldados una zona para tenerla controlada. Basta con que cualquier cosa que se menee esté bajo control de un satélite o de un dron, ¿no? Realmente es un escenario militarmente disruptivo, que va a obligar a plantearse las cosas de otro modo. Insisto, yo creo que el análisis que ha hecho Ezequiel respecto a que esto es la forma mediática y más barata de estar en la conversación, pues se está viendo reflejada en esos ataques que se están desarrollando a lo largo de la frontera, ¿no? Porque tampoco es que sean movimientos en pinzas secundados por fuerzas armadas ni nada por el estilo, ni siquiera llega al nivel de racia, ¿no? De racia
Recordamos la Reconquista Española, en donde una de las partes asaltaba el sitio de al lado y robaba lo que podía y se volvía, ¿no? Es que no hay ni siquiera esa voluntad, con lo cual es una situación, en cierta manera, de stand-by de medios convencionales y de otros medios de comunicación, intercepciones, hackers, dejar a la gente sin internet, dejar a la gente sin comunicaciones, que realmente son los que conforman la opinión pública. Bueno, pues muy interesante esto que comentas, Eduardo, el papel de los drones en este conflicto. Como bien apuntabas, ¿no? En los últimos días hemos visto hasta 4 tanques Abrams estadounidenses que han sido abatidos por drones. Este supertanque británico del que hablábamos hoy parece que no ha hecho falta porque se ha hundido solo. Estos tanques que hicieron una demostración en Ucrania pues bastante fallida, ¿no? En las últimas horas. Ezequiel, quiero preguntarte por esto y también, ya que hablábamos de los drones, de los ataques por parte de Ucrania, ¿de dónde salen estos drones? Quiero decir, ¿están suministrados por la OTAN, por Occidente? Porque tiene pinta, más allá de lo que decía Polonia, bueno, pues que están intentando jugar su papel, sobre todo intentar poner nerviosos, ¿no?, a los rusos antes de estas elecciones. Intentar desgastar a Putin, ¿no?, sobre todo, entiendo. Sí, comienzo por lo de Polonia con un comentario al margen. El ministro de Defensa polaco de alguna manera fanfarroneaba con la participación de tropas de la OTAN, no quiso determinar de qué países, como otros, ¿no?, en referencia a las palabras de Scholz, quien sí estableció en sus declaraciones que Alemania no despacharía misiles Taurus porque eso connotaría la participación de militares alemanes en la utilización de estos Taurus, como pues, efectivamente los militares británicos y franceses participan en los lanzamientos de Storm Shadow y misiles Scalp. Con lo cual, la referencia del ministro de Defensa polaco a esta confesión de otros, evidentemente respondía a las palabras de Scholz y a la acusación, o ¿cómo llamarlo?, a la revelación de la participación de británicos y franceses en esto. Pero más allá de esta cuestión, durante las declaraciones de este ministro, una vez más presenciamos gestos, formas impropios de una situación tan peligrosa. Respondía a esto el ministro de Defensa polaco entre risotadas, como jajaja, sí, no, la OTAN ya está participando, no voy a determinar como que otros, pero bueno, todo el mundo ya está enterado, jajaja. Y recuerdo un poco también al tono de los militares alemanes, de los altos oficiales de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea Alemana, quienes en esa conversación revelada por los medios rusos, para mí filtrada por los británicos, pero bueno, revelada por los rusos, antes de comenzar a deliberar telefónicamente sobre la participación o no en un ataque con misiles Taurus contra el puente de Kerch, contra la decisión tomada por Scholz, bueno, charloteaban también como un grupo de amigotes en un bar. Ah, jajaja, yo estoy ahora en Singapur de viaje, te voy a mandar una selfie. Los otros, ah, jajaja, bueno. Y después, ah, bueno, pero ¿atacamos el puente de Kerch o no? Y tendríamos que atacarlo con 15 o 20 misiles, sí, jojojo. A mí me desasosiega la inconsciencia de las élites en sentido amplio, políticas, económicas, militares, respecto a la seriedad de la situación, para responder preguntas públicamente, como el ministro de Defensa polaco, o deliberar sobre un ataque alemán contra Rusia, lo cual muy probablemente generaría la Tercera Guerra Mundial. Bueno, entre risotadas como una cuestión secundaria, ¿sí? Mientras recorren sus Instagram o sus Facebook, ¿no? Sus redes sociales, publicando fotitos. Bueno, eso en términos generales, porque eso presencio eso en toda Europa, incluso en Estados Unidos, barbaridades dichas sin ninguna conciencia del peso de las palabras en una situación como la actual. Con relación a lo de los drones, Sergio, quizás la mayor novedad en cuanto a este último ataque,
porque por cierto no representa el primer ataque contra Belgorod, contra una ciudad rusa, sin participación, fue lejos del frente de batalla, sin ninguna reivindicación ucraniana de retorno a Ucrania, porque nunca apareció Belgorod dentro de Ucrania. Pero bueno, la novedad aparece en la utilización de un dron de fabricación australiana. Esto fue documentado en video, un dron llamado Zipac, bastante particular, porque lo llaman dron caja o caja cuadrada, ¿sí? Porque presenta la forma de un rectángulo, bueno, sí, de un rectángulo sobre otro rectángulo, como una especie de dron muy cuadrático. Y el gobierno australiano, por cierto, había realizado la entrega de drones de este tipo por valor de 50 millones de dólares australianos, con la condición de que solamente realizarían tareas de monitoreo y tareas humanitarias. Y por cierto, estos drones, originalmente de una empresa australiana proveniente de Melbourne, fueron generados con ese fin, ¿sí? Originalmente presentaban ese fin, fueron despachados por los australianos supuestamente con ese fin, pero los ucranianos realizaron modificaciones en estos drones y comenzaron a cometer ataques contra Rusia y contra territorio ruso. Con lo cual, la promesa occidental de que el armamento cedido no va a aparecer implicado en ataques contra Rusia, evidentemente representa una promesa vacía, aun si así lo quisiesen los gobiernos occidentales, lo cual aparece en duda, naturalmente, mucho más aún después de estas declaraciones de participación de militares británicos y franceses en el uso de los Storm Shadow. Pero aún queriendo esto, ¿sí? La utilización de un arma utilizada para determinado fin dentro de las fronteras de Ucrania, los ucranianos bien pueden, y efectivamente ya lo realizaron, pueden realizar modificaciones en las armas o pueden redireccionarlas y cometer ataques contra Rusia en territorio ruso, y eso ya connota un riesgo enorme para los países de la OTAN. Así que, una vez más, si no las mentiras, por lo menos las falsas promesas de los líderes occidentales en una situación fuertemente peligrosa, ahora confirmada con esta revelación de la utilización de drones australianos en el ataque contra Belgorod. Pues desde luego Belgorod sin duda está siendo el foco de los ataques por parte de Ucrania. Como bien decías, Ezequiel, no ha sido el primero, ni mucho menos que estamos presenciando en esta localidad. Adrián, si te parece,